Buenos días, profesora. A nosotros nos correspondió el sistema digestivo monogástrico en canino y en equino, y los integrantes de nuestro grupo son Ceci María Carambás, Andy Ordóñez, Luis Alejandro Telles, Ana María Cañetes, Gabriela Bautista Tobar Sebastián Rico. y Karina Reyes. Empezamos por el estómago. El estómago es un órgano que prácticamente es una dilatación del tubo digestivo. Es un órgano muscular que se encarga principalmente de almacenar la comida o el alimento y realizar la digestión de esta a través de diferentes gases que contiene este mismo. En primer lugar, empezamos con el estómago equino, que es particularmente diferente a otras especies, ya que este posee un saco ciego, que su función, bueno, las funciones que se han encontrado es simplemente una función fermentativa. Como el caballo se alimenta de pasturas o de diferentes forrajes que tienen proteínas muy densas de desnaturalizar, tiene que pasar por un proceso fermentativo anaeróbico para que se pueda desnaturalizar y asimismo pueda el caballo absorber estos nutrientes. En este momento les voy a explicar las diferentes bordes y caras del estómago. En el borde craneal encontramos el cardias, que es la porción que conecta con el esófago. Y en la porción caudal encontramos el píloro, que es la porción que conecta con el duodeno, o mejor dicho, el intestino delgado. También posee una cara izquierda y una cara derecha. En la cara izquierda se encuentra el cardias y en la cara derecha se encuentra el píloro. Como ya lo mencioné, en la parte del cardias está el saco ciego. Y algo también importante es que posee dos regiones, que es la porción glandular y la porción no glandular. En la porción glandular, pues su nombre lo indica, se encuentran las diferentes glándulas que secretan las diferentes sustancias que contienen los jugos gástricos, bien sea el ácido clorhídrico, el moco, que protege este órgano de que el ácido no lo destruya, y diferentes glándulas que secretan enzimas para que este jugo sea más potente aún. En el cardias encontramos ambas regiones, tanto glandular como no glandular. Encontramos pues la parte glandular en esta zona, el borde plegado, que es una estructura del estómago en donde se encuentra el esfínter cardias, el músculo esfínter del cardias, que es el que se encarga de cerrar o abrir este órgano para la entrada del bolo alimenticio desde el esófago. Y bueno, las zonas de las glándulas cardiales, que son las que se encargan de secretar el moco para que este proteja el estómago. En el píloro también encontramos zonas glandulares del píloro, que son parecidas a las de las cardiales, que también secretan el moco, que protegen a este órgano de que sea desintegrado por sus propios jugos. También encontramos el músculo esfínter del píloro, que también es el encargado de abrir o cerrar el órgano, pero en este caso es para que salga el alimento del estómago hacia el intestino delgado. Otras regiones del estómago son, por ejemplo, el cuerpo, que es la porción más grande del estómago, y el fondo, que es la parte que va por debajo del píloro, y pues su nombre lo indica, es prácticamente el fondo. En las capas del estómago, importante aclarar que el gran recorrido, o la mayoría de órganos del recorrido del tubo digestivo, posee 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En el caso del estómago encontramos estas 4. En la mucosa encontramos las diferentes glándulas que secretan los diferentes jugos que contienen el estómago. También esta capa está conformada por epitelio simple cilíndrico y ya. En la submucosa encontramos tejido linfoide asociado a mucosa, que es el sistema o el mecanismo de protección del estómago frente a patógenos o entidades o a cuerpos extraños que llegan con la comida. También es importante también aclarar que esta está conformada por tejido conectivo laxo y está altamente vascularizado para irrigar el estómago, y posee distintas haces de fibras colágenos que ayudan a la contracción del estómago. La capa muscular, el estómago posee 3 capas: la interna,
la interna longitudinal, la media transversa y la externa longitudinal. Esta pues, la capa muscular es la que se encarga de realizar los diferentes movimientos que posee el estómago. Está regulado o está inervado o controlado principalmente el sistema nervioso entérico, que es una porción del sistema nervioso autónomo. La ubicación del estómago es un órgano ubicado en la cavidad abdominal. Algo que tengo que aclarar es que en el borde craneal se encuentra el hígado y el diafragma, y en el borde caudal se encuentran las diferentes vísceras abdominales. En los ligamentos encontramos el mesogastrio dorsal, que lo conforma el aumento mayor, y tanto su superficie o zona superficial y su zona profunda. También el mesogastrio ventral, que lo conforma el ligamento hepático y el ligamento gastroepopliteo. La irrigación del estómago viene dada por una rama de la arteria aorta descendente, principalmente la aorta abdominal, y es la arteria celíaca. De la arteria celíaca se derivan la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática, y de la arteria hepática se ramifica a la arteria gástrica derecha. Estas son principalmente las que irrigan el órgano y lo nutren con los diferentes nutrientes que necesita para su acción o su mecanismo. En el drenaje lo drena principalmente la vena gástrica izquierda y la vena gástrica gastroepilíaca derecha. Estas van directamente a la vena porta, y la vena porta tiene que llegar al hígado para que el hígado pues haga su función de desintoxicación, ya que la sangre que sale del estómago puede llevar diferentes sustancias que son tóxicas para otros organismos o otros tejidos que pueden llegar a difundir su sangre que va por las venas y pueden llegar a intoxicar. En los vasos linfoides del estómago principalmente son los nódulos linfoides gástricos, y pues estos vasos simplemente son los que recogen la sangre o las diferentes sustancias que quedan en los tejidos que no son drenados por las venas. Ahora vamos a continuar con el estómago del canino, que se diferencia principalmente del equino por ser un estómago simple, al igual que el del felino. En el caso del equino y del porcino son estómagos compuestos. La principal diferencia entre estos estómagos es la posición y la forma. Como podemos ver en el canino, la forma es como de bolso, o de saco. Podemos encontrar que el cardiac se ubica más hacia la izquierda, considerando el píloro. El píloro se ubica más hacia la derecha. En las partes encontramos que hay una curvatura menor y una curvatura mayor. Cuando vemos esta parte vamos a hacer referencia a la curvatura mayor, y esta va a hacer referencia a la curvatura menor. Podemos también encontrar que el cardiac tiene su forma es impundibuliforme, y en las zonas gástricas las podemos ver aquí, que este es un corte transversal del cardiac y el píloro. En sus zonas gástricas sí tienen forma anillada, su forma es de anillos, como lo podemos evidenciar. Entonces, en la mucosa glandular, como ya lo habíamos dicho que su forma es anillada, encontramos que es la parte donde se unen varios tipos de glándulas a tener distintas secreciones. En especial, las glándulas pilóricas y las del cardiac se secretan mofo para protección. Generan mofo como una barrera alcalina ante el bajo pH de los jugos gástricos, que eso se va a ver evidenciado más adelante.
podemos ver un corte histológico de la mucosa glandular, donde encontramos esta parte desde el cardias y esta parte desde el píloro. Estas proyecciones que se ven así son túbulos. Estos túbulos son de secreción, lo cual nos indica que es un órgano glandular, ya que posee pues, bastantes túbulos para secreción de distintas sustancias. Continuamos, aquí podemos ver lo de las glándulas. Entonces, las dos regiones más grandes pues, son responsables de las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas. Las glándulas pilóricas en especial, pues como ya lo había mencionado antes, que tienen la misma secreción de las glándulas del cardias, que es protección, tienen una mayor parte debido a que el alimento al entrar al estómago pasa por esta parte de las mucosas de las glándulas gástricas, quienes son las encargadas de secretar ácido clorhídrico para ayudar con el proceso de desnaturalización de proteínas. Entonces, para seguir con todo este proceso de degradación, llega la parte del píloro bastante ácido. Para esto, el píloro genera esa equivalencia entre jugos gástricos para que no pase, ese alimento no pase tan ácido al intestino delgado, ya que este no está diseñado para soportar estos alimentos tan ácidos y pues podría generar daños. Y pues podemos ver aquí la distribución. Vemos que la mucosa glandular del cardias es una porción bastante pequeña, ya que pues la más importante es la del píloro, que es la parte que conecta con el duodeno en el intestino delgado. Vamos a encontrar los ligamentos. En el perro, en el canino, hay una cosa que no hay en el equino y es el mesogastrio dorsal. El mesogastrio dorsal se encuentra dorsal de la cavidad abdominal del canino y la función principalmente es sostener el estómago en la zona del cardias, en la zona principal del estómago. Entonces, ¿qué vemos? Aquí se forma algo que se llama la bolsa omental. ¿Qué es la bolsa omental? La bolsa omental es un vestigio que se viene dando, que proviene de una evaginación del feto. Cuando se está dentro en la gestación, el feto posee esa bolsa omental como un solo tejido. Ya cuando nace, genera una evaginación en donde se divide en aumento mayor y aumento menor. El aumento menor ya se lo encontramos en la parte del mesogastrio ventral, que se ubica ventral en la cavidad abdominal. Como podemos ver aquí, la diferencia del aumento mayor. Dentro del mesogastrio ventral, pues se ubican los ligamentos más importantes, que son el ligamento gastroesplénico, que lo vemos acá, y el anterior que lo podríamos ver, que es el ligamento hepatogástrico. Entonces, el hepatogástrico es el encargado de sostener en la parte del cardias y el gastroesplénico es el encargado de sostener en la parte del píloro. Vamos a continuar con la irrigación. La irrigación proviene de la arteria celíaca, que ya viene de la arteria aorta descendente, y tiene tres ramas principales, que es la arteria gástrica izquierda, que es la más grande en el caso del canino, pero de esta también se divide en la esplénica y la gastroepifloica derecha. Son ramificación de las tres ramas principales, que son la gástrica izquierda, la esplénica y la gastroesplénica. Aquí podemos encontrar las venas, que llevan el mismo nombre de las arterias, y estas todas van a terminar en la vena porta, van conectando con la vena porta. En la inervación podemos encontrar que está inervado principalmente del nervio vago y el nervio... estas ramificaciones son ramificaciones del nervio vago.
Entonces está inervado principalmente por el nervio vago. Bueno, continuamos con el intestino delgado. El intestino delgado es una estructura en forma de tubo que es comprendida entre el píloro y el orificio ileal. Este es un órgano que continúa con el proceso de digestión de los alimentos que vienen del estómago. Tiene como función absorber los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y también de absorber el agua que va a ser utilizado luego en el cuerpo del animal. La ubicación del intestino delgado tanto en equino como en canino se ubica en la cavidad abdominal por detrás del hígado y del estómago. La longitud del intestino delgado es cerca de 2 veces y media la longitud total del animal, es decir, en equino la longitud es entre 22 a 24 metros y en canino la longitud media es de 4 metros. La irrigación del intestino delgado es por la arteria mesentérica craneal y la arteria mesentérica caudal. Y la inervación del intestino delgado es por la vena mesentérica craneal y el nervio vago y el plexo celíaco. Bueno, este es un resumen de lo que acabé de decir anteriormente, que pues la irrigación es por las arterias mesentéricas craneal y caudal y la inervación es por el nervio vago, los plexos nerviosos y el nervio mesentérico craneal. Bueno, tanto en equino como en canino el intestino delgado se divide en 3 porciones. La primera porción es la craneal y es la que se une con el píloro y es el duodeno. La segunda porción es la media, es la más larga del intestino delgado y se le denomina yeyuno. Y la porción final es la más corta y se le denomina ilio. Bueno, empezamos con el duodeno. La función del duodeno es absorber los nutrientes de los alimentos que vienen del estómago. La ubicación del duodeno se ubica entre el píloro y la porción media del intestino delgado, que es el yeyuno. La longitud del duodeno en el canino es de 25 centímetros y en el equino es de entre 10 metros a 15 metros. El duodeno tiene 3 porciones que se dividen en 2 flexuras. La primera es el duodeno craneal, la segunda es el duodeno descendente, la tercera es el duodeno transverso o duodeno ascendente y las 2 flexuras son la flexura craneal del duodeno y la flexura caudal del duodeno. La primera parte es el duodeno craneal, que se gira hacia la derecha y va a lo largo de la cara visceral del hígado, llegando hasta la flexura duodenal craneal y tiene relación con el hígado y el estómago. Allí es donde se forma la denominada asa sigmoidea, que es un ensanchamiento en equinos, y la ampolla duodenal. Luego sigue el duodeno descendente, que inicia en la flexura duodenal craneal y llega hasta el riñón derecho. Caudal al riñón derecho está la flexura duodenal caudal, que gira hacia la izquierda y llega hasta el riñón izquierdo. Luego está el duodeno ascendente o el duodeno transverso, que está cerca al riñón izquierdo, se va en dirección craneal, luego gira ventralmente hasta llegar a la flexura
duodeno yeyunal, que da paso al yeyuno. El duodeno ascendente se une con el colon descendente por medio de la flexura duodenocólico. Bueno, continuamos con las capas del duodeno. Tiene tres túnicas, una túnica mucosa, una túnica submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. En la túnica serosa hay células que segregan un líquido seroso que pues evita que el intestino delgado se lesione por los movimientos de los músculos. La túnica muscular es la que interviene en los movimientos intestinales o en la peristaltis y está conformada por dos tipos de músculo liso, circular y longitudinal. La submucosa está conformada por epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo y músculo liso. La túnica mucosa pues son células mucosas. Está también las vellosidades intestinales, que son proyecciones cortas parecidas a dedos y salen de la túnica mucosa del duodeno. Y las glándulas duodenales son glándulas compuestas que pueden ser tubulares o submucosas. Y en la túnica submucosa se encuentra el mesenterio con vasos sanguíneos y nervios vegetativos. Bueno, la irrigación del duodeno está por las arterias pancreótico-duodenales, craneal y caudal. Y la inervación del duodeno es por la vena pancreótico-duodenal craneal. Esta es un esquema del intestino delgado del equino. Entonces, inicia en el píloro, todo esto es el duodeno. Aquí se une con el yeyuno por la flexura duodeno-yeyunal y luego aquí gira para unirse con el ilion. Y este es un esquema del intestino delgado del canino que, como lo dije anteriormente, se une con el píloro, luego se une por la flexura duodeno-yeyunal al yeyuno y luego se une con el ilion. Bueno, ahora vamos a hablar del yeyuno, que es la parte más larga del intestino delgado, empezando por el yeyuno del canino. En el canino el yeyuno se encuentra craneal al estómago y el hígado y caudal a la vejiga. También parte de la pared, está unido a la pared abdominal dorsal por medio del mesenterio, la cual en la parte que está unida directamente a la pared es más corta y rodea la arteria mesentérica craneal, y ya cuando pasa a unirse el yeyuno es mucho más larga y se despliega en forma de abanico, donde el yeyuno se une a él en forma de corona. El yeyuno tiene unas asas, que es lo que le permite también el gran movimiento y es lo que une también el yeyuno con el mesenterio, como podemos ver en la imagen de acá, esto de acá. El yeyuno está irrigado por la arteria, principalmente por la arteria celíaca, que es del abdominal, pasa a la arteria mesentérica craneal y de ahí se despliega por medio del mesoyeyuno en las arterias yeyunales, y ya cuando están más unidos hacia el yeyuno se unen a las arterias rectas. También está inervado por el nervio vago. Las capas de la pared yeyunal son 4. Está la túnica mucosa, que es la capa más interna y tiene microvellosidades, y está hecha de un epitelio cilíndrico simple. Tiene la capa, la túnica submucosa, que esa es por tejido linfático, donde se encuentran los nódulos linfáticos y las placas de Peyer, y tiene la
túnica muscular, la cual está la túnica muscular circular interna y la túnica muscular circular externa. Y la túnica serosa, que es la que ya le da más. Esta es la túnica, una parte de la túnica mucosa y submucosa, donde se pueden ver las placas de Peyer's, que es lo que le da la que es lo que protege al intestino delgado, la parte de yeyuno. Y acá podemos ver el orificio del omento, que es desde donde parte el yeyuno, donde se puede mover el yeyuno hasta la vejiga, y es por eso que se pueden presentar muchos problemas intestinales en esta zona debido a su gran movilidad. Ahora vamos a hablar del yeyuno del equino, el cual se ubica en el cuarto izquierdo de la pared abdominal, como podemos ver en la imagen de acá. Y también presenta un borde libre o antimesentérico, que es el que está más alejado y que no conecta con el mesoyeyuno, y presenta un borde mesentérico, que es el que conecta directamente con el mesoyeyuno. En la imagen se puede observar que también se despliega en forma de abanico y también parte desde la raíz mesentérica, que es como la línea de origen del mesoyeyuno, el cual rodea a la pared, a la arteria mesentérica craneal, y se despliega por todo el resto del intestino, conectando el yeyuno. Bueno, en las capas de la pared yeyunal se encuentra también el epitelio de la mucosa, está la capa submucosa, la capa muscular, que también tiene la capa muscular circular interna y la muscular longitudinal externa, y tiene la capa serosa. Sin embargo, en el yeyuno, en el equino, a simple vista sí se pueden observar las placas de Peyer's, ya que son mucho más pronunciadas y están en mayor cantidad que en el yeyuno del canino, como podemos ver en la imagen de acá, que se presentan unas pequeñas protuberancias. Está irrigada por las arterias yeyunales, que las cuales son las que conectan lo que es el mesoyeyuno. Ya cuando está directamente la conexión del mesoyeyuno al yuyeno, se conecta por medio de las arterias rectas, y también está inervado por medio del nervio vago. Toda la sangre que va del yeyuno pasa por medio de las venas yeyunales a la vena mesentérica craneal y de allí a la vena porta. Ahora vamos a hablar del ilio, que es la porción más corta y la última porción del intestino delgado, empezando por el ilio del canino. El ilio del canino se une al intestino grueso por medio del pliegue iliocecal, el cual está entre el inicio del ilio, que viene a ser esta porción de acá, hasta el colon o hasta el ciego. El orificio y la papila iliar del canino como tal se encuentra hacia el colon, por eso es muy común que se encuentre que se denomine orificio iliocolumbial, debido a que se encuentra unido con el colon ascendente, y la papila es esta porción de acá que vemos, que es una pequeña sobreestructura que tiene un huequito dentro, ese es el orificio iliar del canino, y es donde termina el ilio, es hasta donde llega el ilio. La irrigación está la arteria iliar mesentérica y la arteria que es la que da la sangre, o da la irrigación a lo que es toda la porción del ilio, y se despliega también por la arteria del recto del ilio, que vendría a ser esta zona de acá, las más corticas. Las capas de la pared del ilio también tienen unas capas muy similares a las del yeyuno, pero tienen una ligera variación. En las capas de la pared del ilio se tiene la túnica mucosa, la túnica submucosa y las túnicas musculares, y tiene la túnica serosa. Sin embargo, las túnicas musculares son mucho más gruesas en la pared del ilio, ya que esta, junto con la irrigación, va a permitir va a evitar que todo el bolo alimenticio se devuelva ya cuando pase de ciego hacia el ilio otra vez. Y como podemos ver en el canino, pasa diferente a lo que pasa en el yeyuno. ¿Por qué? Porque las placas de Peyer's en el canino son mucho más abundantes, por lo tanto se pueden apreciar a simple vista y se presentan con masas ligeras
protuberancias o rugosidades en la capa interna del intestino, del ilio. En el equino podemos ver que se despliega también en forma por medio del pliegue iliocecal. Sin embargo, este desemboca directamente hacia el ciego, no con el colon ascendente. La irrigación en el equino está por medio de las arterias iliares también, que pasan de la arteria mesentérica craneal, y está inervado por el nervio vago. Y se encuentra también terminando por el orificio y la papila iliar, la cual desemboca en el ciego, que vendría a ser este de acá, donde queda el orificio y la papila. Ahora, las capas de la pared del ilion del equino tenemos también una pequeña variación con respecto a las capas de la pared del ilion del canino, ya que pues presenta sus 4 capas, la mucosa, la submucosa, las musculares y la serosa, junto con las musculares mucho más gruesas también. Sin embargo, las placas de Peyer se presentan en una menor cantidad y son mucho menos pronunciadas, por lo tanto no se pueden apreciar a simple vista. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el intestino grueso del equino y el canino. Empezamos con lo que es el intestino del equino, que este se caracteriza por tener una forma de tubo y presentar circulaciones, es decir, que se forman un tipo de bolsas en el intestino, como lo podemos observar en esta parte de aquí. El intestino grueso del equino va desde el ciego hasta el ano, por lo que está conformado por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. En cuanto a la estructura de la pared intestinal, esta está formada de adentro hacia afuera, por lo que se empieza con la túnica mucosa, que está formada por un epitelio intestinal, por una lámina propia y una mucosa muscular. De ahí le sigue lo que es la tela submucosa, que esto está formado por un tejido conectivo laxo, y de ahí le sigue la túnica muscular, que tiene una capa interna, que es un músculo circular, y una capa externa, que es un músculo longitudinal. Luego sigue la túnica serosa, que está formada por un tejido conectivo areolar y por un epitelio intestinal, y esta es la que cubre externamente el intestino. Empezamos con la primera estructura del intestino grueso, que es el ciego. Este se caracteriza por tener una longitud de 1 metro y tiene una forma de coma invertida, como lo podemos observar aquí. Este se ubica en la parte derecha de la cavidad abdominal, y la dirección del vértice, es decir, la terminación del ciego, va craneal al animal. Se caracteriza por presentar 4 bandas, una dorsal que se fija al pliegue iliocecal, que es este pliegue de aquí que podemos observar, y otra banda que es la lateral, que se fija al pliegue secocólico, otra banda que es la ventral, que esta está libre, es decir, que no se une ninguna de las estructuras del ciego, y por último la banda medial, que se une a los vasos sanguíneos y a los nódulos linfáticos que vienen de la arteria mesentérica central, que viene irrigando toda esta parte. El ciego se caracteriza por presentar 3 partes: la base, que es donde inicia el ciego, el cuerpo, que es la parte más ancha, y el vértice, que es donde termina el ciego como tal. El ciego se caracteriza por tener 3 porciones: el callado del ciego, que es como la cabeza del ciego. Esta se apoya con el riñón y se dirige hacia la región sublumbar derecha. El cuerpo del ciego va hacia la apófisis sifoide del esternón, y por último el vértice del ciego, o sea la terminación del ciego, se dirige hacia la región supraesternal. Algo característico del ciego en el equino es que se presenta una válvula iliocecal, que esta es la que divide el intestino delgado del intestino grueso. La función de esta es abrirse para permitir que pasen los desechos del ilion y cerrarse nuevamente para evitar que haya un reflujo de desechos. Aquí esta la encontramos internamente, donde se empieza el callado del ciego con la unión del ilion, formando así el orificio iliocecal, y las proyecciones de este son las que forman la válvula iliocecal, que vendría ubicándose en esta porción de acá. En cuanto al colon, el colon se caracteriza por tener 2 porciones, un colon mayor y un colon menor. El colon mayor está conformado por lo que es el colon ventral derecho, que es toda esta porción de acá, el colon dorsal derecho, que es esta porción de aquí,
el colon ventral izquierdo, que vendría siendo todo esto, y por último el colon dorsal izquierdo. Y ya por último está pues la segunda porción, que vendría siendo el colon menor, que es todo esto. Aquí hay una imagen donde explica la ubicación del colon en el colon mayor. Entonces tenemos que el colon dorsal derecho se ubica cerca a la flexura diafragmática, el colon ventral derecho está por debajo del colon dorsal y por encima del ciego, el colon ventral izquierdo está cerca a la flexura pélvica, el colon dorsal izquierdo está cerca a la flexura externa. Como les decía, el colon ventral derecho está cerca al ciego, pero están divididos por el pliego secocólico. Este colon inicia desde el callado del ciego por encima de la terminación del ilion y se dirige diagonalmente hacia abajo hasta llegar a la apófisis sifoides del esternón. Ya sigue lo que es el colon ventral, que este se caracteriza porque está por detrás de la pared abdominal ventral izquierda y se dirige hasta llegar a la entrada de la pelvis. Ya el colon dorsal izquierdo, este se dirige por delante de la porción abdominal ventral izquierda hasta llegar a la cara caudal del diafragma. Y ya por último está lo del colon dorsal derecho, que este se encuentra cerca de la flexura diafragmática. Todos estos colons hacen parte del colon mayor. Y por último está el colon menor o flotante, que es el colon descendente, que este se encuentra en el plano dorsal de la porción abdominal medial. Ya en cuanto al recto del equino, este se caracteriza por tener una longitud de 20 centímetros a 30 centímetros y un diámetro de 6 a 8 centímetros. Esto es lo que conocemos como la terminación del colon flotante. Y ya le continúa lo que es el canal anal o la ampolla rectal, que es donde se almacenan todas las heces, y esta tiene un diámetro, una longitud de 6 a 10 centímetros. Entre el recto, de ahí ya seguimos con el intestino grueso del canino, que este se caracteriza por tener una forma de tubo, pero no presenta circulaciones, como lo podemos observar aquí, es totalmente recto. Está conformado por lo que es el ciego, el recto y el colon y el canal anal. Empezamos con el ciego, que este se caracteriza por tener una longitud de 12 a 15 centímetros y tiene una forma tubular y enrollada, como lo podemos observar aquí. Su ubicación está al costado derecho del abdomen y la dirección del vértice, o sea, la punta, va caudal animal, y este se caracteriza por no presentar válvula ileocecal. También presenta las tres porciones, que es el callado del ciego, que está en contacto con el riñón y se dirige hacia la región sublumbar derecha. De ahí sigue el cuerpo del ciego, que se dirige hacia la apófisis sifoides del esternón. Y por último está el vértice del ciego, que se dirige hacia la región subesternal. En cuanto al colon, este presenta tres porciones, que es el colon descendente, que está al lado derecho. Por encima del duodeno descendente está el colon transverso, que está hacia el lado izquierdo del animal, en la porción de los lóbulos izquierdos del páncreas, y el colon ascendente, que se dirige hacia la región sublumbar y se dirige a lo largo de la cara izquierda ventral del riñón izquierdo. Ya en el recto encontramos que el recto tiene una longitud de 4 a 6 centímetros, esto varía de acuerdo a la raza, y se comunica con lo que sigue con lo del canal anal, que entre el recto y el canal anal hay un epitelio escamoso estratificado, y en este es donde se encuentran las glándulas anales, como las podemos observar. Ya en resumen de lo que es el intestino grueso y en cuanto a la conformación, tanto el equino como el canino están conformados por lo que es el ciego, el colon, el recto y el canal anal. En cuanto a la estructura de la pared intestinal, en tanto el equino como el canino están formados por una túnica mucosa, una tela submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. En cuanto al ciego, lo que nos diferencia del equino al canino es la longitud, que en el equino mide 1 metro y en el canino de 12 a 15 centímetros. En la forma, en el equino es una coma invertida con supulaciones y en el canino es una forma tubular enrollada sin supulaciones. En cuanto a la ubicación, en el equino se ubica en la pared abdominal de la cavidad abdominal y en el canino se ubica en la parte caudal.
En la dirección del vértice, el vértice se ubica craneal en el equino y en el canino caudal. En el equino se presentan 4 bandas, en el canino no presenta bandas y las porciones son las mismas: el callado del ciego, el cuerpo del ciego y el vértice del ciego. Y en el equino se presenta la válvula iliocecal y en el canino no. Y ya en cuanto a las porciones del colon, se divide en el equino, se divide en 2 porciones, que es el colon mayor o reflejado y el colon menor o flotante. Y ya en el canino se divide en colon mayor, colon transverso y colon menor. Y en el recto y lo que es el canal anal, lo único que nos diferencia son la longitud. Bueno, ahora continuamos con el hígado. El hígado pues es el órgano metabólico más importante y participa en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, al igual que funciona como almacén del glucógeno y purifica la sangre. Pero su función más importante o más reconocida es la producción de la bilis, que es un líquido que ayuda a digerir las grasas en el intestino. Este líquido se almacena en la vesícula biliar, donde se espesa y luego es liberado hacia el intestino. En las capas del hígado, tanto en equino como en canino, encontramos que está recubierto por el peritoneo y la cápsula de Gleason, que es un tejido subseroso, y también encontramos los lobulillos hepáticos, que están constituidos por las células hepáticas, al igual que podemos encontrar la triada de los vasos sanguíneos y los hepatocitos, que son las células principales pues, del hígado. En la ubicación ya vamos a empezar con el equino, y este está ubicado en la superficie abdominal del diafragma de unos 8 a 10 centímetros del suelo abdominal. Tiene un peso de 5 kilogramos a 10 kilogramos en razas más grandes. Ahora vamos a comenzar con las caras o las superficies, y en primer lugar tenemos la superficie diafragmática, en la cual es convexa y se dirige cráneo-dorsalmente, y en esta podemos encontrar los lóbulos: el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, que es este de acá, el lóbulo derecho, el proceso papilar del lóbulo caudado, que es este de aquí, y el proceso caudado del lóbulo caudado, que es este de acá, y el ligamento falciforme. Ya lo que viene siendo en la cara visceral se encuentran los siguientes lóbulos: el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, lóbulo derecho, lóbulo caudado y tanto el proceso papilar como el proceso caudado. Esta cara o esta superficie es cóncava y se ubica craneoventralmente. Acá ya podemos ver un poco más detallado en lo que es en la superficie visceral. Podemos encontrar unas impresiones, que son las impresiones cólicas, la impresión duodenal, la impresión gástrica. Todas estas impresiones básicamente son como en la superficie de contacto con los órganos que tocan, o bueno, los órganos vecinos del hígado. Pues en el caso del gástrico es la superficie de contacto con el estómago, duodenal pues con el duodeno, la cólica con el colon y así sucesivamente. También acá podemos encontrar lo que son los bordes. Encontramos el borde ventral, y en el borde ventral podemos observar una escotadura para el ligamento redondo. Este ligamento se forma luego de básicamente como del nacimiento del feto, ya que acá se ubica también una fisura en la que va la vena umbilical. Entonces cuando nace el feto, esa vena umbilical viene a convertirse en el ligamento redondo. Y también podemos encontrar lo que es la fisura interlobular entre los lóbulos izquierdo y cuadrado, es decir, acá en el borde ventral se divide, digamos, el hígado en estos 2 lóbulos. Lo que es en el borde dorsal podemos encontrar la impresión craneal, la impresión renal, el proceso caudado y el ligamento triangular derecho. También lo que es la fisura portal, que por aquí es pues donde entran lo que es la arteria hepática y la vena porta. Ahora en la superficie parietal o diafragmática podemos encontrar también los varios ligamentos: el ligamento triangular derecho, el ligamento coronario, el ligamento falciforme, el ligamento triangular izquierdo.
El ligamento coronario es el que une el hígado con el diafragma. El triangular derecho es el que une el borde dorsal del ligamento derecho con la zona caudal del diafragma. El ligamento triangular izquierdo es el que une el borde dorsal del ligamento izquierdo, también con el diafragma. Y el falciforme, que es básicamente el que une lo que es, como que va en medio del lóbulo cuadrado y el lóbulo medial izquierdo. Ahora pues en la irrigación e inervación del hígado, el flujo de sangre se realiza, se lleva a cabo por medio de la vena porta y por medio de la arteria hepática. La vena porta y la arteria hepática se dividen en unas ramificaciones interlobulares que luego se unen para formar la tríada hepática, y pues estas llevan sangre al hígado. La vena porta lleva la sangre al hígado de sus órganos vecinos, como lo son el estómago, páncreas, vaso e intestino. Y la sangre retorna del hígado por medio de la vena caudal. Ya la inervación se realiza por medio de los plexos nerviosos del vago y fibras del simpático. Ya continuamos con el hígado en el canino. Este equivale al 3% del peso corporal. Y ya está la siguiente. En la ubicación, pues se ubica en la parte anterior del estómago derecho e izquierdo. Los lóbulos que podemos encontrar en el canino está el lóbulo derecho medial, el lóbulo cuadrado, el lóbulo izquierdo medial, lóbulo izquierdo lateral y lóbulo derecho lateral, al igual que los procesos del lóbulo caudado, apófisis caudada y apófisis papilar. Aparte, en el hígado del canino ya se encuentra la vesícula biliar y en el equino no se encuentra. La vesícula pues es esta parte de acá. Ahora vamos pues con la superficie o las caras. En la superficie parietal o la diafragmática podemos encontrar lo que es la vesícula y podemos encontrar lo que es el lóbulo medial derecho y el lóbulo medial izquierdo y el lóbulo cuadrado, que es como una de las... el lóbulo cuadrado es una ramificación que sale del lóbulo medial derecho. Y pues en los bordes igualmente es muy parecido al equino. Acá pues podemos encontrar en el borde dorsal lo que son las venas y arterias, la impresión esofágica y el ligamento triangular izquierdo. Lo que es en el borde ventral encontramos el lóbulo medial derecho y pues en la ramificación. Acá ya se encuentra la vesícula biliar, pues en este corte no es visible. Para poderla ver se tiene que separar lo que es el lóbulo medial derecho con el lóbulo lateral derecho. Tenemos el conducto biliar, la vena porta y las impresiones que son iguales, la impresión renal, impresión gástrica es lo mismo. Y pues en los ligamentos del canino, como ya lo venía diciendo, se presenta el ligamento coronario, el ligamento triangular izquierdo, el ligamento falciforme y pues los lóbulos, lóbulo lateral derecho, lóbulo lateral izquierdo, y la vesícula se encuentra acá entre las dos partes del lóbulo lateral derecho. La irrigación e inervación en el hígado del canino es igual a la del equino. Se hace por medio de la vena porta y la arteria hepática. Estas pues se dividen en sus ramificaciones interlobulares y pues llevan la sangre, y pues la sangre retorna por medio de la vena cava caudal. Igual en los nervios pues participa el plexo nervioso de la parte del nervio vago y pues el parasimpático. Ahora la vesícula biliar. Esta es básicamente la que almacena, como ya lo dije al principio, la bilis, y pues está, como ya lo dije, entre las dos partes del lóbulo lateral derecho. La vesícula biliar contiene unos conductos, que es el conducto cístico, conducto colédoco, conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. Estos conductos, tanto el cístico como el hepático izquierdo y derecho,
se unen para formar lo que se conoce como el conducto biliar, que por ahí es donde va a pasar ese líquido de la bilis hacia el intestino. Y pues acá lo podemos ver un poco mejor. Acá pues se encuentra, esta es la vesícula biliar, este es el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho y el conducto cístico. Ya como acá lo dije, estos dos se unen para formar el conducto biliar, que pues por ahí pasa los líquidos hacia el intestino. Y bueno, acá ya es una foto como más a lo real. Acá vuelvo y digo el conducto cístico, el conducto hepático izquierdo, esta es la vesícula y pues ya acá estos se unen y forman el conducto biliar. Bueno, a mí me corresponde el páncreas. El páncreas contiene anillos excretores que se unen internamente como conductos excretores. El páncreas está ubicado cranealmente con el duodeno y dorsal con el mesogasto. Ahora vamos a observar las partes del páncreas en el canino y luego en el equino. En el canino tenemos que el páncreas tiene un cuerpo del páncreas, un lóbulo izquierdo del páncreas, lóbulo derecho del páncreas y pues esta es la forma del páncreas y las partes. Y también tiene una incisura pancreática. En el equino tenemos que tiene pues lóbulo izquierdo del páncreas, lóbulo derecho del páncreas y en este también tiene un cuerpo del páncreas, pero difiere el anillo del páncreas, que en el canino es pues la incisura pancreática. Entonces aquí observamos que tiene un anillo del páncreas por el que pues desemboca la vena porta, perdón. Ahora vamos a observar en la ubicación, tenemos que pues, en el canino se ubica en el abdomen anterior y ventral a las últimas costillas y a las primeras vértebras lumbares. En este, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo tienen diferente ubicación. El lóbulo derecho, ¿qué pasó? No, me enteré. Ahí está Ana María. El lóbulo, ¿usted lo coloca, cierto? El lóbulo derecho se No puedo. Ya. Bueno, ya. Tome agua. Ya. El lóbulo derecho se ubica en el aumento mayor, como ya lo dije, ventralmente, y el lóbulo izquierdo se ubica en la parte baja o en la parte descendente del duodeno. El lóbulo izquierdo se ubica en el aumento mayor y el lóbulo derecho en la parte descendente del duodeno. Ahora podemos observar que pues esta es la ubicación del páncreas del canino. Ya dijimos que se ubica ventralmente y esta pues aquí está ubicado el páncreas. En la ubicación del páncreas del equino tenemos que se ubica en el abdomen anterior derecho a las vértebras torácicas 17 y 18. En este se ubica, pues, está ubicado como estrechamente relacionado con el duodeno, dentro del mesoduodeno y pues también con el mesogástrico. Ahora vamos a observar las formas del páncreas. En el canino tenemos, pues, como ya les dije, las partes. Y pues en el canino la forma del páncreas es en forma de U o de V. Pues esta forma, aquí en esta forma discurre la incisura pancreática, como ya lo había mencionado anteriormente, y pues tenemos que está en forma de U o de V, como ya lo mencioné. Y en la forma del páncreas del equino tenemos que tiene una forma irregularmente triangular. Aquí en esta, como ya lo dije, el anillo pancreático envuelve o está alrededor del páncreas y de los lóbulos del páncreas, formando el anillo pancreático que aquí desemboca la vena porta. En los conductos excretores, como ya lo había mencionado, que son anillos pancreáticos o anillos excretores que se unen por dentro, que forman conductos excretores, tenemos que tiene dos: el conducto pancreático accesorio y el conducto pancreático principal. El conducto pancreático accesorio desemboca en la papila duodenal mayor y el conducto pancreático principal desemboca en la papila duodenal mayor y el conducto pancreático accesorio desemboca en la papila duodenal menor. Aquí podemos observar el conducto pancreático accesorio que desemboca en la papila duodenal menor. Aquí
y el conducto pancreático principal que desemboca en la papila duodenal mayor. Ahora vemos los conductos excretores del equino. En el canino cabe mencionar que el conducto pancreático a veces puede no aparecer o esto es muy pequeño. Y en los conductos excretores del equino también tenemos un conducto pancreático principal y un conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal, como ya podemos observar, que es este, aquí, y este es el conducto pancreático accesorio, este de aquí. El conducto pancreático principal desemboca en la papila duodenal mayor y el conducto pancreático accesorio desemboca en la papila duodenal menor, como podemos observar en estas imágenes. Ahora vamos a mencionar los vasos sanguíneos del páncreas. El páncreas está irrigado, tiene los vasos sanguíneos por la arteria esplénica, la arteria hepática y la vena porta. Aquí en este tenemos que, pues podemos ver aquí que para el cuerpo y el lóbulo pancreático derecho está la arteria pancreático duodenal craneal, y para el lóbulo izquierdo está la arteria pancreático duodenal craneal está para el lóbulo izquierdo y la arteria pancreático duodenal caudal está para el cuerpo y el lóbulo derecho. Y aquí podemos observar que, pues, como ya les mencionaba, la arteria pancreático duodenal craneal está para el lóbulo derecho y la arteria esplénica y la arteria pancreático duodenal caudal están para el cuerpo y el lóbulo izquierdo. Ahora vamos a ver en inervación que, pues, el páncreas está inervado por las fibras autónomas del plexo ilíaco. Y pues aquí tenemos que el plexo mesentérico y el plexo hepático van para el lóbulo derecho y el cuerpo, y el plexo esplénico va para el lóbulo izquierdo. Y pues aquí podemos como tener un resumen de la forma de los lóbulos, de la irrigación y pues de los conductos excretores, como para pues tener un resumen de todo. Tenemos que en el canino y en el equino casi siempre pues es diferente, y pues este es como lo principal. Y pues muchas gracias por la atención y espero la exposición sea de su agrado. De nada.